¿Sabías que las parábolas de Jesús contienen secretos que pueden transformar tu vida? A menudo, cuando escuchamos estas historias, subestimamos el profundo impacto y la sabiduría práctica que aportan. Hoy nos sumergiremos en las parábolas más poderosas de Jesús y descubriremos cómo aplicarlas en nuestra vida diaria. Estas historias no son solo narrativas antiguas, sino lecciones vivas que hablan directamente a nuestros corazones y almas. Comencemos por entender el contexto histórico en el que Jesús contó estas parábolas. En aquella época, la sociedad estaba profundamente arraigada en las tradiciones religiosas y culturales. La Palestina del siglo I era una tierra de contrastes y tensiones, donde coexistían diferentes grupos religiosos y políticos, a menudo en conflicto. Estaban los fariseos, celosos guardianes de la ley, los saduceos, aristócratas religiosos que controlaban el templo, los esenios, que se retiraron al desierto en busca de pureza espiritual, y los celotes, revolucionarios que buscaban liberar a Israel del dominio romano. En medio de este escenario, Jesús surgió como una figura única y transformadora. Imagine un momento de la historia en el que Jesús, rodeado de multitudes, decidió enseñar a través de historias sencillas pero profundamente significativas. Sabía que estas parábolas se transmitirían de generación en generación, iluminando mentes y transformando vidas. En cada parábola encontramos un tesoro de sabiduría divina que trasciende el tiempo y la cultura y ofrece guía e inspiración para los desafíos que enfrentamos hoy. Las parábolas de Jesús son más que simples historias, son herramientas pedagógicas diseñadas por expertos para revelar verdades profundas de manera accesible. Al contar una parábola, Jesús estaba usando una forma de comunicación familiar para sus oyentes. En aquella época, los rabinos solían utilizar historias para enseñar lecciones morales y espirituales. Las parábolas de Jesús, sin embargo, tienen una profundidad y universalidad que las hacen eternamente relevantes. ¿Por qué Jesús usó parábolas? Las parábolas tienen el poder de simplificar verdades complejas, haciéndolas accesibles a todos, independientemente de su nivel de comprensión o trasfondo cultural. Son como ventanas que nos permiten ver la profundidad del reino de Dios de forma clara y práctica. Al escuchar una parábola, somos invitados a ubicarnos en la historia, a reflexionar sobre nuestra propia vida y a tomar decisiones que alineen nuestro corazón con las enseñanzas de Cristo. Jesús también usó parábolas para provocar la reflexión y el autoexamen. A diferencia de una instrucción directa que puede ser rápidamente aceptada o rechazada, una parábola involucra al oyente en un proceso de descubrimiento. Al escuchar una historia, nos vemos llevados a pensar, cuestionarnos y llegar a conclusiones por nosotros mismos. Este método no solo hace que sea más fácil de entender, sino que también hace que el mensaje sea más memorable e impactante. Comencemos nuestro viaje hoy recordando que Jesús usó estas historias para desafiarnos, consolarnos y guiarnos. Sabía que a través de las parábolas podía llegar al corazón de cada oyente, despertando una nueva comprensión y una fe más profunda. Así que prepárate para ser transformado. Mientras exploramos cada una de estas parábolas, piense en cómo pueden aplicarse directamente a su vida. Esta es una invitación a abrir tu corazón y tu mente, permitiendo que la eterna sabiduría de Jesús toque y cambie tu realidad. Para apreciar verdaderamente la profundidad de las parábolas de Jesús, debemos comprender que cada una de ellas fue cuidadosamente modelada para hablar con precisión de la condición humana. Jesús abordó temas universales como la compasión, el perdón, la fe y la humildad. Usó ejemplos cotidianos,
un granjero que siembra semillas, un pastor que busca una oveja perdida, un padre que da la bienvenida a su hijo pródigo, para ilustrar profundas verdades espirituales. Tomémonos un momento para reflexionar sobre la vida en la Palestina del siglo I. La economía era principalmente agraria y la mayoría de la gente se dedicaba a la agricultura o al comercio artesanal. Las ciudades eran pequeñas y la vida comunitaria intensa. La gente compartía historias y tradiciones de forma oral, a menudo reuniéndose en mercados, sinagogas y plazas públicas. En este ambiente, las palabras de Jesús resonaron profundamente, hablando directamente de las experiencias y preocupaciones cotidianas de sus oyentes. Las parábolas de Jesús también eran subversivas por su sencillez. Cuestionaron las normas establecidas y provocaron una reconsideración de valores y prioridades. Por ejemplo, al contar la parábola del buen samaritano, Jesús desafió los prejuicios raciales y religiosos de su época. Al hablar del hijo pródigo, reveló la profundidad de la misericordia y el amor incondicional de Dios, en contraste con la justicia retributiva que era común en esa sociedad. Mientras se prepara para profundizar en las parábolas, considere cómo estas enseñanzas podrían aplicarse a las realidades actuales. Vivimos en un mundo donde las diferencias culturales y religiosas todavía pueden ser divisivas, donde el perdón y la compasión a menudo parecen escasos. Las lecciones de Jesús son tan relevantes ahora como lo fueron hace 2000 años. Nos llaman a vivir de manera que reflejen el amor, la justicia y la misericordia de Dios en todas nuestras interacciones. Entonces, mientras exploramos cada parábola, mantenga su corazón y su mente abiertos. Imagínese entre la multitud que escuchó hablar a Jesús, sintiendo el poder y la sabiduría de sus palabras. Permita que estas historias toquen y transformen su vida, llevándolo a una comprensión más profunda de lo que significa seguir a Cristo. Comencemos ahora nuestro viaje a través de las parábolas de Jesús. Prepárese para ser desafiado, consolado e inspirado mientras exploramos estas lecciones eternas de compasión, perdón y fe. Que estas historias iluminen tu camino y fortalezcan tu fe, ayudándote a vivir según las enseñanzas de Jesús en todos los ámbitos de tu vida. A medida que avanzamos, comencemos con una de las parábolas más conocidas y queridas de Jesús, la parábola del buen samaritano. Esta historia, que se encuentra en Lucas capítulo 10, versículos 25 al 37, nos desafía a reconsiderar nuestras actitudes hacia los demás y a reflexionar sobre lo que realmente significa amar con el amor de Dios. Sumerjámonos en esta poderosa narrativa y descubramos las lecciones que tiene para nosotros hoy. La primera parábola que exploraremos hoy es la parábola del buen samaritano. Se encuentra en Lucas capítulo 10, versículos 25 al 37, y es una de las historias más poderosas y conocidas de Jesús. Nos desafía a reconsiderar nuestras actitudes hacia los demás y a reflexionar sobre lo que significa amar verdaderamente a nuestro prójimo. Para comprender plenamente el impacto de esta parábola, es importante conocer el contexto histórico y cultural de la época. En el siglo I, la región de Palestina era un caldero de tensiones étnicas, religiosas y políticas. Los judíos y samaritanos, a pesar de compartir una herencia común, tenían una relación tensa y conflictiva. Los judíos veían a los samaritanos como una raza mixta, resultado de los matrimonios mixtos entre israelitas y extranjeros después del cautiverio asirio. Esta mezcla llevó a los judíos a considerar impuros a los samaritanos y a desconfiar de sus prácticas religiosas. Imagínese en la escena. Un hombre viaja de Jerusalén a Jericó, un viaje conocido por ser traicionero debido a los ladrones que se aprovechan de los viajeros desprevenidos. El camino de Jerusalén a Jericó desciende
unos 1000 metros a lo largo de aproximadamente 27 kilómetros, pasando por un terreno rocoso y desolado, escenario perfecto para emboscadas. Este hombre es atacado, golpeado y dejado casi muerto al costado de la carretera. Se encuentra en un estado desesperado y necesita ayuda urgente. Primero pasa un sacerdote. Ve al hombre herido, pero en lugar de ayudarlo, decide ignorarlo y seguir su camino al otro lado de la carretera. Para entender por qué el sacerdote actuó como lo hizo, necesitamos saber más sobre su papel. Los sacerdotes eran responsables de realizar sacrificios y rituales en el templo de Jerusalén. Tenían un alto estatus en la sociedad judía y seguían estrictas leyes de pureza ritual. Tocar a un hombre posiblemente muerto lo haría ritualmente impuro, requiriendo un proceso de purificación que podría interferir con sus funciones religiosas. Sin embargo, el énfasis de Jesús en esta parábola no está en las leyes rituales, sino en la falta de demostración de amor y compasión, valores centrales del reino de Dios. Entonces pasa un levita. También ve al hombre herido, pero, al igual que el sacerdote, decide no involucrarse. Los levitas eran miembros de la tribu de Leví y ayudaban a los sacerdotes en las funciones del templo. Aunque no tenían el mismo nivel de responsabilidades que los sacerdotes, seguían siendo figuras religiosas respetadas y seguían muchas de las mismas leyes de pureza. La acción del levita refuerza el mensaje de Jesús sobre la hipocresía de seguir rituales religiosos sin practicar la verdadera compasión. Entonces aparece un samaritano. En aquella época los samaritanos eran despreciados por los judíos, considerados inmundos e inferiores. Sin embargo, es este samaritano, alguien de quien menos se esperaría compasión, quien se acerca al herido. Se compadece, trata las heridas del hombre con aceite y vino, lo monta en su propio animal y lo lleva a una posada. Allí lo cuida e incluso le paga al anfitrión para que el hombre siga siendo atendido hasta que se recupere. ¿Qué nos está enseñando Jesús aquí? Esta parábola es una poderosa lección sobre la compasión y el amor a los demás. Jesús nos muestra que la verdadera compasión no tiene fronteras. No importa quiénes seamos o de dónde venimos, estamos llamados a ayudar a los necesitados. La verdadera compasión es una acción, no solo un sentimiento. Es ver el dolor y responder con amor y cuidado. Pensemos en nuestra propia vida. ¿Cuántas veces hemos pasado junto a alguien que necesitaba ayuda y decidió no actuar? Tal vez fue un compañero de trabajo que estaba pasando apuros, un vecino anciano que necesitaba ayuda o incluso un extraño en la calle. Jesús nos llama a ser como el buen samaritano, a mirar más allá de nuestras diferencias y responder con compasión y acción. Ser un buen samaritano en nuestra vida diaria puede significar muchas cosas. Puede ser tan simple como ofrecer una palabra amable, ayudar a un amigo necesitado o ser voluntario en su comunidad local. Lo importante es que nuestras acciones reflejen el amor y la misericordia de Dios. Para ilustrarlo mejor, consideremos un ejemplo práctico de compasión moderna. Imagine un vecindario donde una familia de inmigrantes recién llegados lucha por adaptarse. No hablan el idioma local, no tienen trabajo y luchan por adaptarse. Mucha gente pasa por ellos cada día, pero nadie que les ofrezca ayuda. Entonces un vecino, inspirado por la parábola del buen samaritano, decide actuar. Ofrece asistencia con la traducción de documentos, ayuda a encontrar empleo e incluye a la familia en las actividades comunitarias. Este acto de compasión no solo transforma la vida de la familia inmigrante, sino que también fortalece el tejido social de la comunidad. El samaritano de la parábola nos muestra que el amor por los demás requiere acción y sacrificio. No solo prestó primeros auxilios, sino que también garantizó la recuperación del herido
a un coste personal. Jesús enfatiza que el verdadero amor va más allá de las palabras y los sentimientos. Se manifiesta en acciones concretas que reflejan el carácter de Dios. El mensaje central de la parábola es claro. Nuestros vecinos no se definen por la proximidad geográfica, los lazos de sangre o las afiliaciones religiosas. Nuestro prójimo es cualquier persona que encontramos en necesidad, y estamos llamados a actuar con compasión y misericordia, tal como lo hizo el samaritano. Además, esta parábola nos desafía a reflexionar sobre nuestros prejuicios y barreras internas. A menudo juzgamos a las personas por su apariencia, origen o situación social. Jesús nos enseña que el verdadero amor por los demás rompe estas barreras y nos lleva a ver a todos como hijos de Dios, dignos de amor y compasión. Recordemos que en el contexto de la parábola, Jesús estaba respondiendo a un intérprete de la ley que le preguntó: ¿Quién es mi prójimo? Lucas 10:29. Jesús usó esta historia para desafiar la visión legalista y limitada del abogado y para ampliar nuestra comprensión de a quién debemos amar y cuidar. La parábola del buen samaritano también nos invita a examinar nuestras motivaciones y acciones diarias. ¿Estamos viviendo de acuerdo con las enseñanzas de Jesús? ¿Estamos dispuestos a salir de nuestra zona de confort para ayudar a los necesitados? La verdadera compasión no es conveniente. Exige que antepongamos el bienestar de los demás a nuestras propias conveniencias y prejuicios. Mientras reflexionamos sobre esta parábola, piensa en cómo puedes aplicar estas lecciones en tu vida. Tal vez sea ayudar a alguien a quien normalmente ignorarías, o tal vez sea reevaluar tus propios prejuicios y trabajar para superarlos. Lo importante es que cada uno de nosotros tomemos acciones concretas para vivir el amor y la compasión que Jesús nos enseñó. Mientras continuamos nuestro viaje a través de las parábolas de Jesús, recuerde esta poderosa lección sobre la compasión. Que todos seamos inspirados a actuar con amor y misericordia en nuestras propias vidas, siguiendo el ejemplo del buen samaritano. Ahora exploremos una de las parábolas más conmovedoras y profundas de Jesús, la parábola del Hijo Pródigo. Esta historia, que se encuentra en Lucas capítulo 15, versículos 11 al 32, nos lleva a un viaje de arrepentimiento, perdón y reconciliación que hace eco del inmenso amor y misericordia de Dios para todos nosotros. Para comprender plenamente el impacto de esta parábola, es crucial conocer el contexto cultural de la época. En el primer siglo, la petición de un hijo de recibir su herencia antes de la muerte de su padre era extremadamente ofensiva. Esto equivalía a decir que deseaba que su padre estuviera muerto. El padre, al acceder a esta petición, muestra un sorprendente nivel de gracia y generosidad. No solo le da a su hijo su parte de la herencia, sino que también le permite partir hacia una tierra lejana, donde el hijo lo desperdicia todo en una vida rebelde y disoluta. Imagínese la escena: el hijo pródigo, lleno de arrogancia y confianza en sí mismo, sale de la casa de su padre con una fortuna. Está ansioso por experimentar la vida, libre de las limitaciones de su hogar. Sin embargo, la realidad pronto se vuelve sombría. Después de gastar toda su herencia en placeres temporales, una gran hambruna azota la tierra y él se encuentra en extrema necesidad. Sin dinero y sin amigos, el hijo pródigo trabaja como pastor de cerdos, un trabajo humillante, especialmente para un judío que consideraba inmundos a los cerdos. Desesperado y hambriento, llega al punto de querer comerse la comida de los cerdos. En este momento de desesperación, vuelve en sí. Se da cuenta de la necedad de sus acciones y decide regresar a casa. Planea confesarle a su padre que ha pecado contra el cielo y contra él, y pide ser tratado como uno más de los trabajadores de su padre, creyendo que ya no es digno de serlo, llamado hijo. Este es un momento de profunda humildad y arrepentimiento. Mientras el hijo aún estaba lejos, su padre lo vio.
En un acto de incomparable compasión, el padre corre al encuentro de su hijo, lo abraza y lo besa. Este acto de correr para encontrar a su hijo es significativo. En la antigua cultura judía, los hombres respetuosos no corrían. Sin embargo, el padre deja de lado su dignidad para mostrar amor y perdón a su hijo perdido. El hijo comienza su confesión, pero el padre, lleno de alegría, lo interrumpe, llamando a los sirvientes para que le traigan las mejores ropas, un anillo y sandalias, y les ordena preparar una fiesta porque aquel hijo que se había perdido ha sido encontrado. El que estaba muerto volvió a la vida. La reacción del padre es una poderosa metáfora del amor y la misericordia de Dios. El padre no solo perdona al hijo, sino que lo devuelve completamente a su posición original. La mejor ropa simboliza el honor, el anillo representa la autoridad y las sandalias indican tu libertad. El padre no guarda rencor, no exige penitencia, pero celebra con gran alegría el regreso de su hijo. Esta parábola resalta el perdón y la misericordia de Dios hacia todos sus hijos. El Padre representa a Dios, que siempre está dispuesto a recibirnos con los brazos abiertos, sin importar cuán lejos nos hayamos desviado o cuán graves hayan sido nuestros errores. El amor de un Padre es incondicional, tal como el amor de Dios por nosotros. Nos invita a regresar a Él, a confesar nuestros pecados y a aceptar su perdón y gracia. Para comprenderlo mejor, exploremos la figura del hermano mayor. Mientras se desarrolla la fiesta, el hijo mayor regresa del campo y al enterarse del motivo de la celebración, se indigna. Se niega a participar en la fiesta y se enfrenta a su padre, quejándose de que a pesar de su lealtad y servicio, nunca ha recibido una celebración similar. Su padre le responde con ternura, recordándole que todo lo que tiene siempre ha sido suyo, pero que hay que celebrar porque su hermano estaba muerto y volvió a la vida. Estaba perdido y fue encontrado. El hermano mayor representa a aquellos que pueden sentirse justos y superiores, creyendo que su obediencia les da derecho al amor de Dios más que a los pecadores arrepentidos. Jesús usa esta parte de la parábola para enseñarnos que todos nosotros, sin importar nuestra posición o mérito, necesitamos la gracia de Dios. No somos salvos por nuestras obras, sino por el amor y la misericordia de Dios. En nuestra vida diaria podemos aprender mucho de esta parábola. A menudo albergamos resentimientos y heridas, lo que dificulta la reconciliación con quienes nos han ofendido. Sin embargo, Jesús nos llama a perdonar como hemos sido perdonados, a buscar la reconciliación y a restaurar las relaciones rotas. Perdonar no es fácil, pero es un paso esencial para vivir una vida plena y en paz. Piensa en tu propia vida. ¿Hay alguien a quien necesitas perdonar? ¿Hay alguna relación que deba restablecerse? La historia del hijo pródigo nos muestra que nunca es demasiado tarde para buscar el perdón y la reconciliación. Dios nos llama a seguir su ejemplo, a extender la mano del perdón y a acoger a los que se arrepienten. Para ilustrarlo mejor, consideremos la historia de un hombre que después de muchos años de distanciamiento, decide reconciliarse con su padre. Se había distanciado de su familia por desavenencias y orgullo, pero al reflexionar sobre la parábola del hijo pródigo, se dio cuenta de la importancia de buscar el perdón. Con valentía buscó a su padre y para su sorpresa fue recibido con lágrimas y abrazos. Este reencuentro no solo curó viejas heridas, sino que también trajo nueva vida y alegría a la familia. Esta poderosa lección sobre el perdón y la reconciliación nos lleva a reflexionar sobre nuestros propios corazones y actitudes. Que seamos inspirados a perdonar generosamente, amar incondicionalmente y buscar la reconciliación en todos los ámbitos de nuestra vida. El perdón
no es solo un regalo para quien lo recibe, sino también para quien lo da. Libera nuestros corazones de la amargura y nos permite experimentar la paz y el amor de Dios de una manera más profunda. Al aplicar estas lecciones en nuestra vida, estamos respondiendo al llamado de Jesús a vivir según los valores del reino de Dios. No importa cuán lejos hayamos llegado o cuán grave sea nuestro error, Dios siempre está listo para recibirnos nuevamente con los brazos abiertos y el corazón lleno de amor. La historia del Hijo Pródigo es un recordatorio eterno de que el camino a casa siempre está abierto y que la gracia de Dios abunda para todos los que la buscan. La siguiente parábola que exploraremos es la parábola de la semilla de mostaza. Encontrada en Mateo capítulo 13, versículos 31 al 32, esta parábola nos presenta una visión poderosa e inspiradora del reino de los cielos. Jesús, con su capacidad única para transformar conceptos profundos en imágenes simples y accesibles, nos invita a reflexionar sobre la importancia de los pequeños comienzos y el inmenso potencial de crecimiento e impacto que pueden tener. Para entender mejor esta parábola es importante conocer un poco sobre la semilla de mostaza y su significado en la época de Jesús. La mostaza era una planta común en Palestina, conocida por sus semillas extremadamente pequeñas. A pesar de su diminuto tamaño, estas semillas podían convertirse en grandes arbustos, que a veces alcanzaban hasta 3 metros de altura. Esta fascinante característica de la semilla de mostaza la convirtió en un símbolo perfecto para ilustrar el concepto del reino de Dios. Jesús dijo: «El reino de los cielos es como un grano de mostaza que un hombre plantó en su campo. Aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando crece, se convierte en la más grande de las hortalizas y se convierte en árbol, de modo que las aves del cielo vienen y hacen nidos en sus ramas». Con esta sencilla imagen, Jesús nos enseña que el reino de Dios, aunque comience pequeño y aparentemente insignificante, tiene un inmenso potencial de crecimiento e impacto. Esta parábola es una invitación a reflexionar sobre los pequeños comienzos de nuestra propia vida. A menudo subestimamos el poder de las pequeñas acciones y gestos de fe. Podemos pensar que nuestros esfuerzos son insignificantes o que no hacen la diferencia, pero Jesús nos recuerda que, como la semilla de mostaza, estos pequeños actos tienen el potencial de crecer y transformar nuestro entorno. Piensa en cómo se aplica este mensaje a tu vida diaria. Es posible que se sienta desanimado cuando sus acciones parecen no tener un impacto inmediato. Podría ser un simple acto de bondad hacia un extraño, un momento de paciencia con un compañero de trabajo o un pequeño paso en su viaje espiritual. Jesús nos enseña que no debemos subestimar estos pequeños comienzos, ya que tienen el poder de crecer y marcar una diferencia significativa. Históricamente, el mensaje de Jesús sobre la semilla de mostaza también resonó entre sus oyentes de manera práctica y cultural. En la Palestina del siglo I, la agricultura era la base de la vida económica y social. La gente entendía profundamente el proceso de siembra y cosecha. Sabían que para que una planta creciera fuerte y sana, se necesitaba paciencia, cuidados y tiempo. Así, la parábola de la semilla de mostaza no solo ilustró un concepto espiritual, sino que también habló directamente de la experiencia cotidiana de sus oyentes. Además, la idea de crecer de pequeño a grande era un tema recurrente en las escrituras judías. En el Antiguo Testamento, vemos varias historias donde Dios usa lo pequeño y aparentemente insignificante para lograr grandes cosas. Por ejemplo, David era solo un joven pastor cuando fue elegido para ser rey, y Moisés era un simple pastor cuando Dios lo llamó a liberar a los israelitas de Egipto. Estos ejemplos refuerzan el mensaje de Jesús
de que el reino de Dios puede comenzar siendo pequeño, pero tiene un potencial ilimitado. Para ilustrar mejor el mensaje de la parábola, pensemos en la vida de Jesús y sus discípulos. El ministerio de Jesús comenzó humildemente, con solo unos pocos seguidores en una pequeña región de Galilea. Sin embargo, el mensaje y el impacto de Jesús crecieron exponencialmente, cruzando fronteras geográficas y culturales. Hoy en día, el cristianismo es una de las religiones más importantes del mundo e influye en miles de millones de vidas. Este impresionante crecimiento comenzó con pequeños pasos de fe y obediencia. Reflexionemos sobre la importancia de confiar en el proceso de crecimiento espiritual. Al igual que la semilla de mostaza, nuestra fe puede comenzar siendo pequeña, pero con el tiempo y el cultivo adecuado puede crecer y dar grandes frutos. Dios siempre está obrando en nuestros corazones, incluso cuando no nos damos cuenta. Nos llama a ser pacientes y persistentes, confiando en que en el momento oportuno veremos los frutos de nuestro crecimiento espiritual. Piense en algunas historias contemporáneas que ejemplifican esta verdad. Por ejemplo, muchas organizaciones benéficas y movimientos sociales comenzaron con una sola persona o un pequeño grupo de personas comprometidas a marcar la diferencia. Estas iniciativas, aunque pequeñas al principio, han crecido hasta tener un impacto significativo en sus comunidades e incluso en el mundo. Al igual que la semilla de mostaza, estos pequeños comienzos se han convertido en grandes árboles que brindan refugio y apoyo a muchos. La parábola del grano de mostaza nos desafía a confiar en el potencial de los pequeños actos de fe y bondad. Jesús nos llama a actuar con fe, incluso cuando nuestros esfuerzos parezcan insignificantes. Nos recuerda que Dios puede usar nuestras pequeñas acciones para lograr grandes cosas, siempre y cuando confiemos en Él y seamos persistentes. Al concluir nuestra reflexión sobre esta parábola, piensa en cómo puedes aplicar este mensaje en tu vida. ¿Cuáles son los pequeños actos de fe que puedes empezar a hacer hoy? Tal vez sea tomarse unos minutos adicionales para la oración y la meditación bíblica, ofrecer ayuda a alguien que la necesita o simplemente ser más amable y paciente con quienes lo rodean. Estos pequeños gestos, cuando se hacen de manera consistente, pueden transformar no solo tu vida, sino también la vida de aquellos a quienes tocas. La parábola de la semilla de mostaza nos enseña que, aunque nuestros comienzos sean pequeños, con fe y dedicación podemos crecer y tener un impacto significativo. Que seamos inspirados para cultivar nuestra fe diariamente, confiando en el poder de Dios para transformarnos y usar nuestras vidas para su propósito. Al aplicar estas lecciones en nuestra vida, estamos respondiendo al llamado de Jesús a vivir según los valores del reino de Dios. No importa cuán pequeños puedan parecer nuestros comienzos, Dios puede usar nuestras acciones de fe para lograr grandes cosas. La parábola de la semilla de mostaza es un recordatorio eterno del poder de los pequeños comienzos y del potencial ilimitado del crecimiento espiritual. Mientras reflexionamos sobre las parábolas de Jesús y el profundo impacto que han tenido a lo largo de los siglos, es fascinante ver cómo estas sencillas historias continúan inspirando y guiando a personas de todo el mundo. La sabiduría eterna de Jesús ofrece una guía práctica para enfrentar los desafíos modernos con fe, compasión y amor. Comencemos analizando cómo resuena todavía hoy la parábola del buen samaritano. En la parábola, un samaritano ayuda a un hombre herido, ignorado por los demás. En el contexto histórico, los judíos veían a los samaritanos con desdén. Las tensiones entre judíos y samaritanos eran altas, debido a profundas diferencias religiosas y culturales que se remontaban a siglos atrás. Jesús, al elegir a un samaritano como héroe de la historia,
desafió estas divisiones culturales y religiosas, subrayando la importancia de amar a los demás, independientemente de las diferencias de credo o etnia. Este mensaje es increíblemente relevante en el mundo actual, donde todavía enfrentamos divisiones basadas en raza, religión y clase social. Los programas de servicio social y las iniciativas comunitarias a menudo se inspiran en la parábola del buen samaritano para promover la inclusión y la ayuda mutua. Por ejemplo, muchas organizaciones sin fines de lucro trabajan para apoyar a refugiados, inmigrantes y comunidades marginadas, reflejando la compasión y el amor que Jesús enseñó. Estos programas no solo brindan asistencia material, sino que también crean un ambiente acogedor y comprensivo donde todos son tratados con dignidad y respeto. Los líderes religiosos y los movimientos sociales también utilizan la parábola para fomentar acciones caritativas y de justicia social. Las iglesias y los grupos religiosos suelen organizar campañas para ayudar a las personas sin hogar, distribuir alimentos y ofrecer apoyo emocional y espiritual a quienes enfrentan dificultades. Estas acciones prácticas muestran cómo el mensaje de Jesús permanece vivo y coleando, inspirando a millones a actuar con compasión y marcar una diferencia en sus comunidades. Ahora consideremos la parábola del Hijo Pródigo y su impacto continuo. Esta historia de perdón y reconciliación ha tocado corazones a lo largo de los siglos y sigue siendo una poderosa fuente de inspiración para muchos. En el contexto histórico, pedir la herencia en vida del padre era un acto de extrema falta de respeto e ingratitud. Sin embargo, la reacción del padre, que recibe a su hijo con los brazos abiertos, ejemplifica el amor y la misericordia incondicionales de Dios. Hoy, esta parábola sirve como recordatorio de que nunca es demasiado tarde para buscar el perdón y la reconciliación. Los programas de rehabilitación y los grupos de apoyo utilizan esta historia para alentar a las personas a perdonarse a sí mismas y a los demás, promoviendo la curación emocional y espiritual. Muchas familias encuentran esperanza y guía en la parábola del Hijo Pródigo, especialmente en tiempos de conflicto y separación. La historia también inspira iniciativas de reconciliación a gran escala. En contextos de posconflicto, como en los programas de justicia restaurativa, la idea de aceptación y perdón es crucial. Los países y comunidades que han experimentado guerras civiles y conflictos étnicos suelen utilizar principios derivados de esta parábola para promover la paz y la reconciliación. Estos esfuerzos muestran que, como el padre de la parábola, podemos encontrar caminos hacia la curación y la restauración, incluso en las situaciones más difíciles. En última instancia, la parábola del grano de mostaza continúa inspirando a quienes creen en el poder de los pequeños comienzos. En el contexto histórico, Jesús habló a una audiencia que entendía bien el proceso de plantar y cosechar. Sabían que una semilla de mostaza, a pesar de su pequeño tamaño, tenía el potencial de convertirse en un árbol grande. Esta poderosa imagen nos recuerda que nuestros actos de fe, por pequeños que sean, pueden tener un impacto tremendo. En el mundo moderno, esta parábola inspira movimientos sociales y ambientalistas. Los líderes de los movimientos por la justicia social suelen citar esta parábola para animar a sus seguidores a no desanimarse ante los desafíos. Pequeños actos de bondad y justicia, cuando se multiplican por millones de personas, pueden transformar el mundo. Un claro ejemplo de esto es el movimiento ambientalista, donde pequeñas acciones individuales, como reciclar y ahorrar energía, pueden conducir a grandes cambios globales. Además, la parábola de la semilla de mostaza inspira a emprendedores e innovadores sociales a creer en el poder de sus ideas, aunque parezcan pequeñas al principio. Muchos proyectos que comenzaron de manera humilde, con recursos limitados, han crecido
hasta convertirse en iniciativas de alto impacto que mejoran vidas y comunidades enteras. Esto demuestra que, con fe y dedicación, podemos ver grandes frutos de nuestros esfuerzos. Estas parábolas muestran que las enseñanzas de Jesús son más que simples palabras antiguas. Son lecciones vivas que continúan moldeando e inspirando nuestras acciones. A través de la compasión, el perdón y la fe, podemos impactar positivamente a nuestras comunidades y al mundo que nos rodea. El mensaje de Jesús trasciende el tiempo y la cultura y ofrece orientación para cada aspecto de nuestras vidas. Mientras reflexionamos sobre estas lecciones, piense en cómo puede aplicar estas enseñanzas a su propia vida. ¿Qué pequeños actos de fe y bondad puedes empezar a hacer hoy? ¿Cómo puedes extender el perdón y buscar la reconciliación en tus relaciones? ¿De qué manera puedes ser un buen samaritano con quienes te rodean? Las respuestas a estas preguntas pueden transformar su vida y la de aquellos a quienes toca. Estas parábolas también nos desafían a mirar más allá de nosotros mismos y considerar el impacto de nuestras acciones en el mundo. Nos invitan a ser agentes de cambio, promoviendo el amor, la justicia y la reconciliación en todos los ámbitos de nuestra vida. Que todos seamos inspirados por las palabras de Jesús, viviendo según sus enseñanzas y difundiendo su mensaje de amor y esperanza en cada acción. En resumen, vimos la importancia de la compasión, el perdón y la fe a través de las parábolas del buen samaritano, el hijo pródigo y la semilla de mostaza. Que podamos aplicar estas enseñanzas en nuestras vidas y difundir el mensaje de Jesús en nuestra vida diaria. ¿Le gustó el video? Suscríbete al canal, dale me gusta y comparte para obtener más contenido inspirador. Deja tu comentario sobre cómo las parábolas de Jesús impactaron tu vida. Que Dios te bendiga a ti y a todos tus seres queridos.